Buenas tardes. ¿Cómo les va? Vuelta a saludarlos. Clase de gases. ¿Sí? Física. Gracias, don, muchacho del REM, muchachos y muchachas. Para todo. Ahora bien, vamos a empezar con gases y vamos a calcular la presión de un gas a partir de la densidad de dicho gas y la velocidad. Si nosotros pensamos en esto, podríamos decir que no es diferente, ¿sí?, la presión de un gas, ¿sí?, en las condiciones de densidad y velocidad que la energía cinética del gas, ¿sí? Porque la fórmula de la presión del gas, ¿sí?, en orden a su densidad y su velocidad, es de 1/3 por densidad por velocidad al cuadrado. Entonces, nosotros tenemos que acá dice, lo voy a corregir, 0,13, no 0,33 como todos han visto. ¿Sí? Un gas que tiene 0,13 gramos, ¿sí?, sobre centímetros cúbicos, y sus moléculas se mueven con una velocidad o se mueven a 200 centímetros sobre segundo. Básicamente lo que hago es 1/3 por la densidad 0,13 por la velocidad al cuadrado, que en este caso será 40.000 centímetros sobre segundo cuadrado. Centímetros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Y la densidad es gramos por gramos sobre todo. 1/3 por 0,13 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Sí? Nosotros vamos a sacar un 2 de acá y vamos a sacar el 2 de ahí y vamos a dejar así para obtener la presión en dinas. ¿Sí? Y ese 40.000 y 200 al cuadrado. 200 al cuadrado, si usted lo saca 200 al cuadrado, le va a dar 4, que es de 2, y tiene que agregar 2 ceros más. 40.000. No, es 1/3. La fórmula para sacar la presión del gas es 1/3. Es parecida a la energía cinética, pero es 1/3. ¿Sí? Entonces, si nosotros calculamos y hacemos nuestra multiplicación, 0,13 por 1/3 por 40.000, nos da algo así como un montón. Nos da 1,73, 1,73. El resultado de esto es 1,73 por 10 a la 6 dinas sobre centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? No, calculo que no. Sí. A ver. Si yo estoy loco, si no tengo que cambiar. Sí, yo vi un punto de más. 10 a la 3. Está bien lo que le dio a usted. Yo vi un punto de más. Por eso me tengo que poner los lentes, por eso tengo que usar los lentes.
Sí, por eso tengo que usar los lentes. Definitivamente me hice el guapo sin usar los lentes y así me fue. Sí, no hay, vieron que no hay mucha complicación. Bueno, es decir que nuestra presión, ¿sí? Lo voy a poner acá, la presión de nuestro gas es 1,73 dinas, me olvidé, por 10 a la 3, dinas sobre centímetros cuadrados. ¿Estamos? Ahora, supongamos que nuestro gas, o este bendito gas, es monóxido de carbono. ¿Sí? Supongamos que este gas que tenemos nosotros acá, este gas es monóxido de carbono, ¿sí? CO. ¿Sí? Supongamos que tenemos CO y queremos conocer a qué temperatura está este CO. ¿Sí? Queremos conocer la temperatura que está ese CO. Entonces vamos a usar una fórmula que es la velocidad igual a la raíz cuadrada de 3 por la constante, por una constante, por la temperatura sobre, ¿sí? El peso molecular, ¿sí? Del gas. Si esta es alguna fórmula extraída de algún lado. Vamos a despejar nuestra fórmula. Para hacerla más fácil a la despejadita, lo que yo voy a hacer es así. Velocidad al cuadrado es igual a 3 para un gas. Es velocidad 3 por una constante y nuestra constante para este caso es 1,38 por 10 a la 23. La constante en estos casos es 1,38 por 10 a la 23. Por 10 a la menos 23. ¿Sí? Para sacar este tipo de cálculo. Entonces, si nosotros queremos saber la temperatura, vamos a tener que despejar todo esto. ¿Sí? Entonces vamos a decir que la velocidad al cuadrado, para no mezclarla con el volumen, le ponemos nuestro vectorcito, velocidad al cuadrado por el peso molecular sobre 3 por la constante es igual a la temperatura. ¿Sí? La velocidad que nosotros tenemos al cuadrado es de 40.000, que es la que habíamos sacado anteriormente, 40.000 por el peso molecular. Yo sé que el peso molecular de esto es la suma del peso del carbono más el peso del oxígeno, que en este caso es 16 más 12, 38. ¿Sí? 38 UMAS o 38 gramos. Sobre, ¿sí? 3 por 1,38 por 10 a la menos 23. Entonces yo tengo por un lado 40.000, me sobra un 0, 4, ponente la 4, 38,
dividido 3 por 1.38. Profe, ahí en el chat te están corrigiendo que es 28, no 38. Ah, tienes razón, 16 más 12 es 28. Gracias. Eso pasa por el jueves loco. Sume cualquier cosa. O cualquier cosa. Me da sintaxis error. Ya lo corrijo, espérese. Me olvidé de hacer algo. Tres. Ni la calculadora funciona bien hoy. $2,78, 2,7 por día a la 28. ¿Sí? 2,7 por día a la 28 Kelvin. ¿Sí? Porque no le sacamos en grados centígrados. ¿Sí? Esa es la temperatura que nosotros tenemos. Esa es la temperatura en la que se encuentra el gas. No, la constante es una constante que se usa en este tipo de fórmulas. ¿Sí? Esta constante no es constante de los gases ni nada. Es una constante que se usa para este tipo de fórmulas, donde usamos la presión, como veíamos antes, donde usamos la velocidad, ¿sí? O donde calculamos la velocidad o calculamos la presión en orden de la velocidad, o calculamos la temperatura asumiendo la presión. ¿Sí? Lo pueden dar como dato, o sea, yo no lo di como dato porque es carbono y oxígeno. ¿Sí? Básicamente son elementos que tenemos que conocer así como, como nuestro número de documento. ¿Sí? Si fuera otro tipo de gas, sí. Ahí tendríamos que trabajar con un dato de peso molecular. Bueno, estos son unos problemas re locos que encontré por ahí, pero que sirven como para tener presente, para sacar. Por ahí pueden estar, por ahí no pueden estar, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, la velocidad de las moléculas de un gas, se puede sacar. Esto quiere decir que teniendo en cuenta la velocidad de una molécula, o la velocidad de la molécula en la que se mueve el gas, podemos sacar también la presión. ¿Sí? Que la presión no simplemente está dada o viene dada como dato, sino que también la podemos obtener a partir de la densidad, ¿sí? Y de la velocidad de las moléculas de dicho gas. Ahora vamos a ver, en función de lo que hablábamos ayer, ¿sí? En las condiciones normales de presión y en condiciones normales de presión y temperatura.
en las condiciones que veíamos ayer, las leyes de Gay-Lussac, Boyle-Moriet, ¿sí? Y lo que decía yo, que es la ecuación ideal de los gases. El problema dice más o menos así. Cuando un gas a 85 grados centígrados y una atmósfera de presión a volumen constante en un cilindro se enfría, su temperatura centígrada disminuye a la mitad. ¿Qué presión ejercerá el gas? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un gas que, manteniendo el volumen constante, a una presión de 760 milímetros de mercurio, que yo voy a poner su equivalente porque me voy a trabajar con menos números, es decir, un gas que está a 85 grados centígrados de temperatura, que tiene una presión, y voy a poner su equivalente, 760 milímetros de mercurio, pero yo voy a trabajar con su equivalente, que es decir, una atmósfera, ¿sí? Disminuye la temperatura a la mitad, ¿sí? ¿Cuál será la nueva presión? ¿Sí? Lo primero que dije yo ayer es que las temperaturas, en este caso, aun cuando el problema me diga que la temperatura centígrada disminuye a la mitad, yo voy a trabajar siempre con grados Kelvin. Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar las dos temperaturas centígrados a Kelvin, ¿sí? O Celsius o a Kelvin. Es decir, grados centígrados más 273. Y eso me da por resultado grados Kelvin. Entonces tengo 85 más 273 es igual a un montón. 8, 15, 358 grados Kelvin, y la otra es 42,5 más 273, es decir, que me queda 0,5 grados Kelvin, 5, 7 y 4, 11, 3 y 2, 5, 7 y 4, 3 y 2, 5, 7 y 4, 11, me llevo una, ¿sí? 315 grados, 315,5 grados Kelvin. Y en este contexto voy a usar, ¿sí?, la fórmula presión por volumen sobre temperatura, ¿sí? En este caso, presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2, ¿sí? Porque estoy hablando del mismo gas sobre temperatura 2. ¿Qué va a pasar? Que como el volumen es constante, yo al volumen lo voy a desechar, lo que hace muy simple mi cálculo. Entonces, reemplazando en X o reemplazando en las presiones, yo voy a tener 1 sobre 358 igual a X, porque es la presión que voy a necesitar, que estoy averiguando, sobre 315,5. ¿Sí? Entonces ahora voy a hacer esto por esto y esto por esto para decir que X es igual a 315,5 sobre 358.
X es igual a 0,88. 0,88 atmósferas. Esa es la nueva presión. Por eso el volumen se va. Lo mismo pasaría si fuera la presión, exactamente. Sí, si la presión fuera constante, la presión se iría bien, Carla. No sé si le estaba respondiendo a algún compañero o me estaba preguntando, pero sí, sería así. ¿De dónde saca 700? Del problema lo saco. Del problema lo saco. ¿Sí? Es decir, un gas que se encuentra, como les decía, un gas que se encuentra a 85 grados centígrados y a 760 gramos, 760 milímetros de mercurio de presión, ¿sí? A volumen constante, se enfría. Sí. Es así, el problema es un gas que se encuentra a 85 grados centígrados, ¿sí? A 760 milímetros de mercurio, o con una presión de 760 milímetros de mercurio, a volumen constante, se enfría, reduciendo a la mitad su temperatura centígrada. ¿Sí? Es decir, yo reduzco a la mitad la temperatura centígrada y después paso las dos temperaturas a Kelvin. ¿Sí? Sí, dígame, don Ricky. Y la fracción es una división. Primero, y si yo acá tengo esto, tengo una regla de 3. Y si tengo una regla de 3, tengo un teorema de Tales, supongamos acá. Y si tengo un teorema de Tales, tengo una proporción. Sí, se publica en el canal de YouTube. Tengo una proporción. Si tengo una proporción, yo digo que 1 por 315,5 es igual a 358 por X, producto de medios y extremos. De esta ecuación me queda que 315,5 sobre 358. ¿Sí? Cuando yo digo que tengo una fracción, ¿sí? Es decir, tengo una... Exactamente, producto de los extremos igual al producto de los medios. Muy bien. Entonces yo acá, si tengo una fracción, tengo una división, Ricky. ¿Sí? Entonces divido dividido este. ¿Sí? Es una división. Básicamente es una división. ¿Sí? Tantos años de la secundaria en matemática y nunca le dijeron que la fracción es una división. Oiga, o usted no le daba válida al profe o a la profe de matemática. Yo lo que no entiendo es cuando, por ejemplo, bueno, después si querés lo repasás, pero en la fórmula anterior cuando hiciste 1/3 por densidad por volumen a la 2. Ese tercio no sé cómo voy a hacerlo para sacarlo en calculadora. ¿Cómo se saca en la calculadora? 1/3. 1/3 o 0,33. Mire, la calculadora científica tiene una teclita ahí, ¿sí? Que es A, B sobre C, ¿sí? Entonces, si usted pone 1, aprieta la tecla de A, B, C y pone 3, LC, que lo encuentre. Ahí está. ¿Sí? Le queda 1/3. Eso no lo sabía yo. Después lo tengo. Vea, esta clase de calculadora científica. Sí, todas las calculadoras científicas tienen el loguito ese de A, B sobre C o algo parecido.
Entonces usted siempre que va a hacer una fracción o que va a multiplicar una fracción, pone el numerador, el signo de fracción, ¿sí? El numerador, signo de fracción, y el denominador. También 1 dividido 3, ¿sí? O sea, a ver, entiendan siempre que la fracción es una división. Entonces 1 sobre 3 es 0,33 periódicos, lo cual hace que 0,3 periódicos, o 0,33 periódicos, como quieras llamarle. ¿Sí? 3 periódicos sigue siendo 1,3, entonces no le va a quedar más que poner 0,3, 0,3, o 0,33, o 0,333. Mientras más decimales respete, más fácil le va a quedar, más cerca le va a dar el aproximado. ¿Sí? Para todas las fracciones que son un tercio, por ejemplo, que no son exactas, digamos, con números decimales y que son, ¿cómo es que se llaman? Números periódicos, trabaja así, trabaja con el decimal en periódico. A ver, espérese. También sirve pasar un resultado en fracción a decimal, ¿sí? Sí, la tecla esa sí sirve para todo, digamos, para pasar un resultado de fracción a decimal, ¿sí? Sí, también para número mixto, o sea, hay como una infinidad de posibilidades dentro de la calculadora. ¿Entendieron esto? Es re divertido, re fácil. Bien. Sí, gases es muy divertido, es muy fácil. Gases como electricidad es muy divertido. Por ejemplo, a ver, leamos otro. Todos son Martín. Muy bien. Hoy le toca a Martín hacer todos. Muy bien. Un día que no le toque a Ricky, está bien. Dice así el problema. Una masa de hidrógeno en condiciones normales ocupa un volumen de 70 litros. ¿Cuál es el volumen a 35 grados centígrados y 720 miligramos de mercurio? Guarda acá con este tipo de problema. Sí. Una masa de gas o una masa de gas hidrógeno en condiciones normales ocupa un volumen, yo no, creo que dije 70 litros. Si no dije 70 litros, me corrijo, porque me quedó en la cabeza 70 litros. Ocupa un volumen de 70 litros. ¿Sí? ¿Qué volumen ocupará a 35 grados centígrados y 720 miligramos de mercurio? ¿Sí? Voy a anotar los datos. Un gas o una masa de hidrógeno a condiciones normales de presión y temperatura ocupa un volumen de 70 litros. Ahora bien, ¿cuál es el volumen que ocupará si la temperatura es de 35 grados y la presión es de 720 milímetros de mercurio? Cuando a mí me dan condiciones normales, ¿sí?, de presión y temperatura, o simplemente condiciones normales, yo sé que la presión
en esta condición normal es una atmósfera. Y que la temperatura es igual a 0 grados centígrados. Esto es la condición normal. Es decir, que si yo tengo que dar la condición normal en temperatura Kelvin, 273 grados Kelvin. Entonces, la condición normal de presión y temperatura es la presión a una atmósfera o todos sus equivalentes, ¿sí? Porque acá tengo milímetros de mercurio, y todos sus equivalentes, y la temperatura es 0 grados centígrados o su equivalente directo, que es 273 grados Kelvin. El amigo que determinó esto fue el amigo Kelvin, por eso llaman grados Kelvin, ¿sí? Que empezó a trabajar con los gases por debajo de la escala de cero. ¿Me dan un segundito? Ya sigo con esto. Si lo quieren resolver, vayan resolviéndolo. Incluye estas clases. Incluye todo. Hasta acá. Hasta acá el diagrama. Va a seguir viniendo, pero hasta acá el diagrama. Bien. ¿Sí? Entré con Bueno. Y cerca de 17. Está todo bien. Listo. Perfecto. ¿Está bien? Listo. Está perfecto. Bien, no tenemos que seguir viendo papeles de área. Perfecto, ¿Sí? sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor, no, por favor. Acá vamos. No, por favor, disculpen, esto pasa cuando uno da clases en su casa. Poné el marcador al caño, pero tengo otro. ¿Sí? A ver. Bueno, ahora hagamos como que lo resolvimos. No. Oiga, ¿cómo que hagamos que lo resolvimos? Si le decimos que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, ¿qué nos van a poder reemplazar? A ver, gente, no sean tan tenidos, ¿sí? Ya volví, ya estoy acá, no encuentro el marcador que andaba. Ya lo encontraré, por ahí debe andar rodando. Voy a usar esto. Entonces, lo que hago es reemplazar los datos. Si digo que en la condición 1, en el momento 1, la presión, ¿cuánto era? Dijimos una atmósfera. Si tengo milímetros de mercurio acá, ¿a cuánto equivale una atmósfera? A 760 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es el volumen que tiene? Y 70 litros. No lo cambiemos, lo dejemos en litros. Vamos a calcular el volumen en litros. La temperatura, ¿cuánto es? Y la temperatura del momento 1 son 273 grados Kelvin. ¿Sí? Ahora la temperatura 2 va a ser 273 más 35, 308. 308 grados Kelvin. La presión 2 es 720 milímetros de mercurio. Y bueno, entonces, ¿qué me va a quedar si aplico producto de medios y extremos? 760 milímetros de mercurio por 70 litros por 308 grados Kelvin sobre 720 milímetros de mercurio por 273 grados Kelvin. Es decir, esto por esto dividido esto por esto. Entonces, ¿qué hago? Cancelo mis grados Kelvin, cancelo mis milímetros de mercurio
y voy a obtener mi respuesta en litros, que va a ser lo que me quedó allá, que es el volumen 2. Ay, muchachos y muchachas, qué cosa seria con ustedes. Muchachitos. Yo quisiera saber dónde fue a parar mi marcador, pero bueno, ya no lo encuentro. Otro día lo busco. ¿Vieron qué fácil que es? Y ustedes que no tienen que acostumbrarse, me dio mucho, sí, le va a dar mucho el volumen. No entendí igual. Ah, no entendí por qué puso los 308 ahí arriba. Ah, bueno, acá los 308 están dividiendo, entonces multiplico estas dos por esta, para poder después multiplicar estas dos, esta por esta, para despejar el volumen. A ver, muchachos y muchachas, lo voy a volver a hacer desde, ¿sí? La temperatura nueva, como dije, es 35 grados centígrados. Y la presión nueva es de 720 milímetros milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros partimos, ¿sí? Vuelvo de vuelta, si nosotros partimos de la ecuación ideal de los gases, presión 1, volumen 1, temperatura 1, ¿sí? Presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, ¿sí? Y sabemos que la temperatura hay que pasarla a grados Kelvin. Estos grados Kelvin son 308 grados Kelvin. Entonces yo, reemplazando en esa fórmula todos los datos que tengo, digo que tengo en el primer momento 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Por el volumen 1, que son los 70 litros. ¿Sí? Sobre la temperatura 1, que son 273 grados Kelvin. Igual a la presión 1, la presión 2, que son 720 milímetros de mercurio. El volumen 2, que es lo que tengo que averiguar, y la temperatura nueva, que es 308 grados Kelvin. Ahora bien, si aplico el teorema, yo voy a sacar las unidades, ¿sí? Esta unidad se repite, esta unidad se repite, esta unidad se repite, esta unidad se repite, me va a quedar solamente litro. Entonces, ¿yo qué hago? Multiplico esto por esto y esto por esto. Entonces digo, 760 por 70 por 308 igual a 273 por 720 por volumen 2. Y si yo estoy averiguando el volumen 2, me va a quedar 760 por 70 por 308 sobre 273 por 720. Y eso me va a dar volumen 2. ¿Sí? Entonces, en el tercer paso, el volumen 2 es igual a todo eso. ¿Sí? 760 por 70 por 308 dividido 720 por 273, que me da, espérese, y ya perdí, acá está, y ya perdí los anteojitos de vuelta. Me da 83,36 grados Kelvin. 83, me da 83, 37, 36,4 o 36, póngale 36 litros.
Sí, pongo los paréntesis. Si multiplico esto, o sea, esto lo multiplico en un paréntesis, pongo dividido y a esto lo pongo dentro de otro paréntesis y me da 83,36 litros. Ah, sí, si olvida los paréntesis, está perdido. Por no decir otra palabra. Ah, sí, uso 760 milímetros de mercurio porque es equivalente con una atmósfera y acá me dio milímetros de mercurio. Para no andar pasando unidades. Hoy es como que hoy no vamos a pasar ninguna unidad. Hoy no más. ¿Sí? Ya el martes que viene volveremos a pasar unidades y descompondremos. ¿Sí? Hoy no vamos a pasar ninguna unidad. Hoy directamente, en la medida de lo posible, vamos a usar todas las equivalencias que se nos vengan a la cabeza para evitar pasar unidades. ¿Sí? Hoy vamos a pensar en equivalente. Está complicado pensar en equivalente. Sí, a todos le dio, qué bonito. Bueno, me alegra muchísimo. ¿Sí? Eso quiere decir que ya vamos caminando en los caminos de la física con mucha más seguridad. No. Tienen que darle sin mí. Le tienen que dar el problema, no con mí. Vos. ¿Eh? Bueno. ¿Dónde me quedé? Ah, en borrar. Hoy los marcadores están a full en el suelo. Bueno, ahora. Veamos otro problemilla de este tipo. Supongamos, a nosotros nos había dado 83,36 litros. ¿Sí? Esto nos había dado el volumen. Supongamos que nos dicen que el gas, ¿sí? Lo voy a hacer negociar un ratito con el cerebro. Nos dicen que el gas es hidrógeno. Y nos preguntan qué masa, nos dicen que el gas que sacamos nosotros, que el volumen del gas del que sacamos nosotros es del gas hidrógeno. Entonces nos preguntan, ¿sí? Para este volumen, la masa que tiene el gas hidrógeno. La masa de gas. Yo les pregunto. Sí, no. Esa es la unidad de presión en pascales. ¿Cómo sacarían la masa? Entonces la hago más simple. A ver, pero yo quiero saber un mol, 22,4 litros. No, muy complicado. Más simple. Gravedad dividido... No, más simple. No sé. Mucho más simple. Densidad igual a masa sobre volumen, porque ya tengo el volumen. ¿Sí? Ah, y ustedes me van a decir, ¿cuál es la densidad del hidrógeno? Profesor, ¿usted no quiere volver loco? Bueno, ese tipo de cosas la tienen que empezar a buscar. Densidad de la sangre, densidad del agua de mar.
densidad del hidrógeno, densidad del aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí en los problemas los datos no están, porque estas cositas las tienen que saber, ¿sí? Entonces, la densidad de este muchacho, la densidad del hidrógeno, ¿sí? La densidad del hidrógeno es 9 por 10 a la menos 5 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, tomando esto y pasando en mililitros a centímetros cúbicos, ¿sí? Que es muy simple, agregarle un 0 acá nada más. 83.360 centímetros cúbicos, ¿sí? Lo que voy a hacer es, con la densidad, 9 por 10 a la menos 5, igual a masa sobre 83.360 centímetros cúbicos. Entonces, lo voy a sacar a la masa en gramos. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a aplicar la misma relación de proporción de recién. La masa es igual a 9 por 10 a la menos 5 por 83.360 centímetros cúbicos. ¿Sí? Los centímetros cúbicos los elimino con el cosito este. Ahí es un signo por, porque si no van a ver todos los números seguidos. Y hago 9 exponente a la menos 5 por 83.360. Si le aprendo la calculadora puedo andar. 9 exponente a la menos 5 por 83.360 es igual a 7,5 gramos. La masa del gas es de 7,05 gramos. ¿Sí? Esa es la masa de hidrógeno. Esa es la masa de hidrógeno que tengo para ese volumen de gas. ¿Sí? Asumiendo la densidad. ¿Se entendió lo que hice? No. Bien. Bien, así me gusta. No, sí, no, bueno. Ya vamos a ver. A ver. A mí me dan profe, quiero que volumen de un gas. profe, Y me dicen, sí. o sea, cambió la unidad del volumen, del volumen anterior y después a ese volumen lo paso multiplicando la densidad. Sí, ahí lo hago de vuelta. A ver, a mí me dan el volumen de un gas. Y me dicen que este gas, ¿sí? Resulta que de onda, el gas es hidrógeno. ¿Sí? El volumen del gas, ¿sí? El volumen del gas y el gas necesariamente es hidrógeno. Y me piden que, me dicen, bueno, en este volumen, ¿cuál es la masa del hidrógeno para ese volumen? Ajá. Bueno. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo, para sacar la infinidad de cosas, pero lo más simple y lo más sencillo es la densidad del hidrógeno, que es 9 por 10 a la menos 5 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Sí? Si me dan otro gas que no conozco la densidad, me lo darán como dato, pero supongamos que pasara que le piden así. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo que la fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen, lo que por definición dice que la masa es igual a la densidad por el volumen. Ahora, yo al volumen acá lo tengo en litros. Lo podría dejar en litros, ¿sí? Podría dejarlo en litros. Pero que si la densidad la tengo en centímetros cúbicos, se me van a mezclar los pollos, los patos y los pollitos y la gallina y toda la granja
va a ser un desmadre. Entonces lo que hago es decir que el volumen de 83,36 litros, ¿sí? Litros, lo voy a pasar a centímetros cúbicos. Yo sé que litros, mililitros y centímetros cúbicos es lo mismo, o sea que voy a hacer 83 litros, ¿sí? Este es litros, decilitros, centilitros, mililitros. Chao, se acabó. 80.360 centímetros cúbicos. Era simplemente agregarle, sacarle la coma y agregarle un cero. Entonces me voy a ir acá. Conociendo la masa, conociendo la densidad, digo que la masa es la densidad por el volumen. ¿La densidad cuál es? 9 por 10 a la menos 5 gramos sobre centímetros cúbicos por 83.360 centímetros cúbicos. Cancelo mis centímetros cúbicos y tengo que mi masa me va a dar 7,05 gramos. ¿Sí? A partir de multiplicar 9 por 10 a la menos 5 por 83.360 u 8, por 10 a la 3. Bien, perfecto. Eso es lo que me interesa, que lo entiendan, que les quede claro, ¿sí? Que les quede lo más claro posible. Nos vemos, Carla. Que ande muy bien. Chao, Martina. Bueno, veamos este que también a veces suele aparecer en algunos exámenes. Y con este hacemos un cierre. 7,5 o 7,05, no me acuerdo porque no vi de nuevo la calculadora. 7,5 da en realidad, no 7,05. ¿Sí? 7,5. Ahí está. Bueno, hagamos este. Sí, básicamente todo esto, ¿sí? Que estamos trabajando es básicamente lo de gases. ¿Sí? No hay mucha diferencia. A ver, quería buscar. A ver. Bueno, a ver. No sé qué estaban preguntando. No, número de moles es la cantidad de moles que tiene Martina. El número de moles es la cantidad de moléculas o la cantidad de partes que existen de algo en una solución, ¿sí? De alguno de los solutos del solvente en una solución. Ahora bien, ¿sí? En esa cantidad de moles tiene que ver con los gramos, por ejemplo. ¿Sí? Y los gramos en relación al peso molecular. El peso molecular es lo que pesa todo el compuesto, ¿sí?
Eso es el peso molecular. Supongamos que nosotros tenemos agua. El peso molecular del agua es 18 gramos. ¿Sí? 18 UMAS, ¿sí? Para ser más claro. El peso molecular del agua es 18 UMAS. Si nosotros tenemos 3 gramos de UMA, queremos saber cuántos moles existen en 3 UMAS de agua. ¿Sí? Entonces nosotros decimos que 18 UMAS o 18 gramos, que es lo mismo. UMA es unidad de masa atómica. En 18 gramos hay un mol. Eso significa un mol. Significa una unidad. Exactamente. Un mol igual al peso molecular. En 18 gramos hay un mol. Entonces en 3 gramos va a haber X moles. Es decir, 1 por 3 dividido 18. ¿Sí? Lo saca siempre por regla de 3. Eso sería. Bien. Ahora vamos a hacer, gracias a Martina que nos pidió algo de eso, vamos a hacer algo con número de moles. Si tuviera Martina, le dirían un montón de cosas. Bueno, a ver. En un recipiente con un volumen constante de 12 litros, introducimos 12,8 gramos de oxígeno, 5,6 gramos de nitrógeno 2 y 17,6 gramos de dióxido de carbono. Si el recipiente está a 20 grados centígrados, calcular la presión total en el recipiente y lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Y lo voy a dejar ahí, lo voy a cortar el problema. El problema me perdí. Sí, bueno, en un recipiente a un volumen constante de 12 litros, introducimos 12,8 gramos de oxígeno, 5,6 gramos de nitrógeno y 17,6 gramos de dióxido de carbono. Si el recipiente está a 20 grados centígrados, ¿cuál es la presión total en el recipiente? Es decir, tengo 12,8 gramos de oxígeno, 5,6 gramos de nitrógeno y tengo 17,6 gramos de dióxido de carbono. ¿Sí? El volumen es constante, es decir, el volumen es de 12 litros, ¿sí? Y la temperatura es de 20 grados centígrados. ¿Sí? Acá lo que vamos a hacer, gente querida, es sacar el número de moles en total de cada uno y después sumarlo en total para sacar la presión que ejercen en el recipiente. ¿Sí? Y lo vamos a sacar con esta relación. Vamos con el oxígeno. Si el oxígeno tiene, si un mol, a ver, si 16 gramos de oxígeno son 16 gramos de oxígeno, para que voy a borrar así lo ven. 16 gramos de oxígeno son un mol de oxígeno, ¿sí? 12,8 gramos de oxígeno son X mol, es decir, 12,8 sobre 16, ¿sí? Dividido 16. Lo mismo va a pasar para el nitrógeno, pero espérense que no me acuerdo del nitrógeno. El nitrógeno no me acuerdo si es 15. ¿Sí? Déjeme chusmear, porque chusmeando me voy a avivar. No, el nitrógeno es 14. ¿Sí?
Entonces, si en 14 gramos de nitrógeno hay 1 mol, en 5,6 gramos va a haber de nitrógeno, va a haber X mol. Lo mismo me pasa con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tengo 32 más 12, ¿sí? Ahora sí, 32 más 12 son 44. Si en 44 gramos de dióxido de carbono hay 1 mol, ¿sí? En 17,6 gramos de dióxido de carbono va a haber X mol. Entonces, tomando todas estas referencias, ¿sí? Vamos a ir sacando los moles. 12.8 dividido 16 me da 0,8 mol. El oxígeno hay 0,8 mol de oxígeno. 0,8. De nitrógeno hay 5.6 dividido 14, 0,4. Profe, una pregunta. 0,4 moles de nitrógeno. Profe, Entonces, una pregunta. sí, Ahí dice O2, o sea, 2 átomos de oxígeno oxígeno. 2, sí. Porque el Entonces, oxígeno siempre se pone O2. claro, si es una molécula, entonces, ¿no se deberían sumar 2 pesos, 2 32, pesos no, atómicos? 16. Cuando el oxígeno está solo así, es 16. ¿Sí? Porque así se representa el oxígeno. ¿Sí? Claro. Lo mismo que el nitrógeno. Yo podría poner nitrógeno 5. Usted ve que yo acá puse nitrógeno 2. Yo podría poner nitrógeno 5, pero es con la valencia que voy a estar hablando y básicamente es una sola molécula. Sí o sí es una sola molécula. Con 2 o con 5 va a ser una sola molécula. ¿Sí? Ah, perfecto. Cuando está así. Cuando está en compuesto, ¿sí? De paso ya no sirve para química. Cuando está en compuesto, sí, tomo esto. ¿Por qué? Porque esto, acuérdense que salió de combinar un carbono más 2 oxígenos. ¿Sí? Ese dosito de ahí, ese 2 de ahí, dice que yo necesité 2 moléculas de este oxígeno para poder completar un carbono. Por eso acá sí la duplico y acá no. ¿Se entendió? Sí, gracias. Fantástico. Entonces, como dije, 17 dividido 44. Y acá me da 0,4 también de dióxido de carbono. Entonces, espérense que controlo algo, 12.8, no, lo infeliz, 12, bueno, 12.8 dividido 16, sí, que me da, sí que ve. Entonces, el número de moles totales, ¿sí? Son 0.8, 1.6. 1.6 moles. ¿Sí? 0,4. 0,4 más 0,4 más 0,8 es 1,6 moles. Entonces digo, el número de moles, si voy a usar la fórmula, número de moles, presión por volumen sobre la constante de los gases por la temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo a esta fórmula la tengo que despejar porque lo que quiero averiguar es la presión. ¿Sí? Entonces digo, número de moles por la constante de los gases por la temperatura igual a presión por volumen. Y como el volumen lo tengo, entonces yo de acá lo saco para acá y hago volumen. Entonces digo que la presión la voy a sacar con el número de moles, que ¿cuánto es el número de moles? Dijimos 1,6 mol. ¿Sí? Por la constante 0,082 mol por atmósferas por litros
sobre mol por Kelvin, por grados Kelvin, por la temperatura que es 293 grados Kelvin. 293 grados Kelvin. 273 más 20, 293 grados Kelvin. Sobre 12 litros. Entonces, cancelo estos Kelvin con estos Kelvin, este mol con este mol, estos litros con estos litros. Y me va a quedar todo en atmósfera. Entonces, ¿yo qué hago? Paso seguido, multiplicar. 1.6 por 0.082 por 293 dividido 12. Y la presión que me va a dar en atmósferas es de 3,20 atmósferas. La presión es igual a 3,20 atmósferas. Completito, completito, completito el ejercicio. Vamos, Javi. Todavía. Que se puede. Se puede. Vamos, que se puede. Muy bien, doña Camila. ¿Vio qué fácil que es? ¿Le resultó difícil o le resultó complicado el tema de gases? No, Nair, ya le dije, le tiene que salir sola. Escúchenme, ¿le resultó comprensible el tema de gases? Bueno, si no se aprende la fórmula, estamos en el horno. Bien. Porque el lunes el martes, vamos a arrancar con electrostática y electrodinámica. O sea, vamos a arrancar con electricidad, de derecho viejo. ¿Sí? Que también no tiene mayores complicaciones, salvo meter los dedos en el enchufe, que es la única complicación que tendremos que tener. Pero si metemos los dedos en el enchufe, más que complicación, vamos a tener una electrocución. Las clases anteriores, supongo, las clases que quedan de subir son hidroestática, hidrodinámica y esta última, digamos, esta parte de la semana pasada y esta. No sé, ya una vez que la Mica los pueda, sí, una vez que Micaela lo pueda tomar todo, ya la subirá, ¿sí? Denle en tiempo, pobrecita, también está estudiando, es un estudiante como ustedes. Ah, ya la subieron, Micaela, muchas gracias. Ténganle piedad, pobrecita, también estudia ella, ¿sí? También es estudiante, ténganle piedad. Sí, no, sí, me imagino. O sea, por eso le digo a estos muchachos que le tengan piedad. Sí, son muy, muy capos los chicos. Si trabajan muy rápido, lo que pasa es que, pobrecito, ustedes imagínense que ustedes demandan, y está bueno que demanden, ¿sí? Está bueno que demanden, ¿sí? Está muy bueno que demanden, pero también tenganle piedad por decirte, porque también es estudiante. O sea, vuelvo a insistir. A mí, por ejemplo, no me tengan ninguna piedad. Porque yo ya no soy estudiante. Bueno, Agustina. Bueno, para todos, nos vemos la clase del martes con electroestática y electrodinámica. ¿Sí? Un abrazo a todos. Voy a dejar de grabar.